Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. El mismo poema. No tengo nada para decir cuando estoy muy bien. No tengo nada para decir cuando estoy muy mal. Ni cuando caigo en picada. Es que solo se escribe una y otra vez el mismo poema. Y el mío dice, mirá, al final, otra vez estamos saliendo a flote. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Como los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil, en la Argentina y en este maltratado mundo en el que vivimos. Así arrancamos este capítulo 77 de Gestos Erróneos desde la ciudad de Tandil por la 92.1 FM, o si no, para quienes están en este maltratado mundo, nos escuchan por la web www.radiomagma.com.ar. Hermoso, hay muchas posibilidades. Pero bueno, antes de seguir, voy a presentar, perdón, a invitar no porque ya están acá, a presentar a mis compañeros de piso que están acá en esta calle Irigoyen, la calle de las Naranjas de la ciudad. Vamos a empezar por quien manipula todo el universo sonoro de este programa como si estuviera manejando el cohete espacial que va a llegar a Marte. Y es el señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? ¡Vamos! Hice un gesto silencioso que nosotros conocemos y le entendimos de una manera maravillosa. Casi como si fuera un pase de Riquelme. Y adelante mío, mi compañero de voz, de debates, de charlas sobre poesía y vida, que es el señor Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, ¿cómo estás, querido Facundo y Paula, quien acaba de hacer esta hermosa presentación con un montón de datos y chistes y comentarios y cosas Estoy muy hermosas. feliz de que volvamos. Sí. Y me agarra esa efusividad. Para que nos puede escuchar todos los miércoles, ya sabe que hace un mes que no estábamos saliendo. Para que nos escucha por Spotify, hace un mes no estábamos saliendo. Y por eso este capítulo arranca con esta alegría de volver a estar en este estudio, en estas charlas que tanto nos gustan de los miércoles a la tardecita. Hermoso. Así que bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que estuvo esperando este capítulo, que mucha gente lo pedía. ¡Ey, el capítulo 77, qué onda! ¿Dónde está, ¿Dónde se lo metieron? Bueno, acá está el capítulo 77. Pero te voy a preguntar, Palito, la pregunta obligada y pregunta primaria de este programa es: ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema del libro El ritmo del derrumbe de Tamara Grosso, que me pasó algo muy particular con este libro, que la otra vez estaba mirando mi biblioteca y no sabía que lo tenía. ¡Oh! Esas compras que haces y después te decís, lo tenía este libro. ¡Qué grosso! Incluso había ido un par de veces a una librería y había dicho, qué ganas de tener ese libro, y después me di cuenta que lo tenía. ¡Qué lindo! Lo podrías haber comprado 2 veces y se lo regalabas a otra persona después. Te lo podría haber regalado a vos, querido Dipa. Y hoy estaba buscando poemas que hablen de regresar, de volver. Esa fue como mi idea, ¿viste? Como buscar poemas de regresar. Googleé poemas de regresar. Porque vos poemas estás con volviendo. la palabra regreso. ¿Googleaste? Sí, pero Muy todos bien. eran una... Sí, el googleo a mí no me sirve mucho. A mí a veces sí, a veces no. Pero a veces a mí me pasa que ese googleo me hace darme cuenta, voy a buscar allá. Exacto, te acordaste. Y ahí dije, voy a agarrar este libro.
Y ahí encontré este poema, que se llama El mismo poema, y me gusta mucho esto de que termina diciendo que una siempre escribe el mismo poema, y que el de ella dice, mira, al final otra vez estamos saliendo a flote, y me parecía que era una imagen un poco de este Gestos Erróneos que vuelve después de casi, no sé, 4 semanas sin salir. Ese flotar en esa marea cotidiana que nos rodea todas las semanas y que después traemos y tratamos de reflejar en este programa a partir de o reflexiones de los poemas que traemos o a partir de las charlas que salen con los invitados, invitadas, invitades, y que ahí vamos como flotando en esa cotidianeidad, a veces bajo una tormenta descomunal, a veces la marea está más tranquila y podemos charlar un poco mejor, pero siempre intentando estar ahí, flotando, todos juntos. Me gusta porque estamos medio como, hay una atmósfera individual y colectiva de que estamos todo el tiempo tratando de salir a flote, ¿no? Como que hay una atmósfera ahí, me gusta también. Me gusta también otra cosa, que es que buscabas algo sobre el regreso y a su vez encontraste un libro que es como que ese libro regrese de las profundidades de la biblioteca a darte ese poema que necesitabas, que también me parece hermoso como momento, ¿no? Mirá, acá este libro que no recordaba. Sí, total, y esto ya es una cuestión más como personal o colectiva, quizás sea también colectiva de este equipo de Gestos Erróneos, que a veces los miércoles venir a hacer el programa es un poquito salir a flote, por ahí tenés una semana un poco bajón, y llegás acá, terminás el programa y es salir a flote, estoy bien. Sí. Qué bueno que hicimos esto, que tuvimos esta charla. Uno sale como con la otra vez escuchaba a un pibe hablando en un streaming y decía que le gustaba mucho el cine, que él sentía que cuando salía de ver una película sentía que por un ratito el mundo estaba ordenado de nuevo, viste, como que todo se había ordenado, y yo siento que este programa, si no fuera quien lo conduce, también lo escucharía y creo que a un poquito me ordenaría el mundo al menos un rato, hasta que después se desordene y volvería una semana después a tratar de que se vuelva a ordenar y así. Así. Pero me gusta que estemos de vuelta saliendo a flote en este programa. Bueno, me encanta para también reflexionar un poco sobre nuestras individualidades y colectividades. ¿Cómo se comunican? Se cocinan entre nosotros. Recién me quedé pensando se comunican y se cocinan. Recién me quedé pensando en algo que es lo difícil que es decir www, ¿viste? HTTP, también. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestros teléfonos personales si nos conocen, si no, lo pueden hacer a través de Instagram. En la biografía de nuestro Instagram hay un link que lo lleva a varios botoncitos, ahí pueden escuchar todos los programas de Gestos Erróneos en Spotify. Pueden ir a Cafecitos y invitarnos un cafecito para sostener... Que es como un salvavidas. Claro, que es como un salvavidas. Para salir a flote, para bancar económicamente este programa, esta radio. O también nos pueden mandar un mensaje por ahí, por Instagram. El Instagram es @gestoserróneos. Como lo hizo... Y lo voy a leer de la siguiente manera. Queridos amigos, llegó este mensaje hace un ratito, hace una hora como mucho. Queridos amigos, les habla Mateo de Embalse, un pueblito perdido en el Valle de Calamuchita, Córdoba. Quería comentarles que los vengo siguiendo en Spotify hace alrededor de un mes y estoy enormemente agradecido por haber descubierto su programa. Recuerdo que fue de glotón, quería saber más sobre Vicente Luis y encontré el podcast. Desde que escuché el primer poema y el tema de Velvet Underground supe que le pertenecía. Desde ese entonces, mientras trabajo en el taller de mi papá, los oigo con mucha atención, a tal punto que cuando llega algún cliente y me distrae, esbozo un insulto silencioso. Hoy por primera vez me hice el tiempo y los escucho en vivo. Estoy contento de disfrutar ese paisaje sonoro en tiempo real. Les mando un abrazo enorme y espero que en la próxima nos comuniquemos a través de la escritura epistolar. Primero mandarle un gran abrazo a Mateo, que nos alegró el comienzo de este programa. Hace un ratito festejamos. Esos mensajes no lo puedes creer. Además, después agrega acerca del final que le metió 2 o 3 capítulos por día, así que está bastante actualizado con los capítulos de Gestos Erróneos. Así que nada, como es la primera vez que nos está escuchando en tiempo real, le mandamos un gran abrazo. Y esperemos que pueda también mandar esa escritura epistolar, porque este programa reivindica la escritura epistolar, y así que si alguien quiere mandándonos una carta lo puede hacer. La escritura epistolar es reivindicada por este programa porque avanzamos sobre
aquellos campos que no están siendo sembrados. Ahí Mateo utilizaba la palabra glotón. Es de glotones, porque siempre queremos más de ustedes, porque sabemos que ustedes lo pueden dar y porque pueden sentarse a escribir y olvidarse por un tiempito de esta atmósfera extraña que nos rodea a veces y que nos ahoga, y liberarse escribiendo una carta que pueden mandar a esta hermosa calle que nos rodea de naranjas en la ciudad de Tandil. Así que lo pueden mandar a Irigoyen 882, al Centro Cultural Arte y Parte, en Radio Magma, para el programa Radiar Gestos Erróneos. El código postal es 7000, así que estaremos esperando la carta de Mateo, como otras cartas también. Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias que estaban destinadas para la servidumbre. Trasladada a aquel último piso, sin pesadumbre, entre maderas claras y desechadas cosas, me aproximaba a un mundo de prendas milagrosas, a la blancura nueva de la ropa lavada, al cuarto con baldosas donde espera planchada, al vidrio sin cortinas, brillante como el hielo. Estaba allí más cerca de Dios, porque en el cielo los avisos eléctricos de toda la ciudad cubrían la azotea de ardiente oscuridad. Yo amaba solo el pan con sabor a arpillera, azúcar de la bolsa, no de la azucarera. Y en las tardes perfectas, el ruido de las tazas, ordinarias encima del mármol, y las casas que adornaban los platos de sopa en la cocina, y aquella palangana con flores de glicina, donde yo me lavaba las manos a escondidas y ultimaba mis íntimas muñecas preferidas. Bueno, y continuamos en este bloque número 2 de este capítulo número 77 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar a la invitada del día de hoy, a la señorita, o no sé por qué estoy metiéndome en eso, Silvina Ocampo. La invitada de hoy es Silvina Ocampo, acabamos de escucharla. Estos son fragmentos o audios que aparecen en un documental que dirigió Lucrecia Martel, se llama Las Dependencias, que salió en 1999. Este es un audio que aparece en ese documental. No vi el documental. Ya quiero verlo. Lo recomendamos, pero ya me gusta esa combinación. Silvina Ocampo, Lucrecia Martel, los 90, todo eso me parece. Sí. Por las pocas imágenes que pude ver, son muchas cosas en blanco y negro, así que nada, habría que ver qué onda. Pero bueno, este audio y el que vamos a escuchar en un ratito sale de ahí. Las dependencias suponemos que son los espacios donde estaban los sirvientes de las casas de gente adinerada, ¿no? Sí, recordemos que Silvina Ocampo perteneció a una familia acaudalada. Me gusta que esto de cómo se acerca como a esos espacios, a las dependencias donde trabajan los trabajadores, trabajadoras domésticas. Y ella ahí dice dos cosas que... esto del pan con sabor a arpillera y del azúcar directamente de la bolsa y no desde la azucarera, ¿no? Como sí. La diferencia de, bueno, cuando a mí me traen para tomar, tengo que sacar el azúcar de la azucarera, pero allá no, está directamente de la bolsa. Después, además de otros detalles. Pero el pan con sabor a arpillera me parece maravilloso. Sí, hermoso. Hermosa frase. Bueno, Silvina Ocampo, que es muy amada por el querido Facundo Di Paola. Sí, yo soy muy fanático de Silvina Ocampo, debo decirlo. Para mí es tal vez una de las escritoras más grandes que dio este país.
Seguro y casi seguro que podría firmar según Tu criterio. mi criterio. Está en el puesto número 1 de las mejores cuentistas de la Argentina. Y tal vez del mundo. Me animaría a decir. Lo tiró. Pero porque es muy buena. Para mí es muy buena como cuentista. Como cuentista es muy, muy buena y la súper recomiendo. Sí, incluso ella habla mucho de que le gusta, era el género que más le gustaba. Sí. Incluso el que más le gustaba escribir, pero también el que más le gustaba leer, por ejemplo. Hoy en día que está en boga, digo que por lo menos hay una gran cuentista argentina que hace mucho que no había. Después de Borges, Silvino Campos, yo no he encontrado otras, o otros cuentistas que me han gustado. Por ejemplo, Federico Falco. Digo, hay un montón de cuentistas que me gustan, pero así que me deslumbren. Samantha Schweblin fue la última. Está muy bien. A mí me gusta mucho Mariana Enrique, Alejandra Claro, Camilla. yo no la leía Mariana Enrique, es Alejandra Camilla. Camilla. Tengo un librito ahí para leer que... Estamos pasando un buen momento de cuentistas. De cuentistas, es hermoso. El cuento para mí es un género literario hermoso. Y Samantha Schweblin se acerca mucho a... Tiene algo que yo las emparento un poco en esa cosa muy misteriosa de lo que va sucediendo en el relato. Pero Silvino Campo tiene algo más casi que se aleja a lo exótico. Bueno, después vamos a hablar un poquito ahí, le preguntan en una entrevista sobre la metamorfosis. A eso que va cambiando de una forma muy extraña y se aleja de lo humano. En algún punto, yo me acuerdo siempre de una pequeña novela que escribió, que era de un nene que nace ciego y todo lo que le va sucediendo a ese nene que nace ciego, que es cada vez es más extraordinario, más extraordinario, más extraordinario, y juega mucho con el humor. Pero tiene ahí como, se emparenta un poco con Samantha Schweblin, digo, para los que leyeron a Samantha Schweblin, que ahora por ahí tiene muchos más lectores y Silvino Campo seguramente tenga menos. Léanla porque la verdad que es hermosa escritora. Silvino Campo, la menor de 6 hermanos, hermanas. Su hermana mayor es Victoria Ocampo. Que tal vez es la Ocampo más conocida. La Ocampo más conocida. También eso, ¿no? Silvina en un entorno donde estaba Victoria Ocampo, estaba casada con Bioy Casares. Ahí estaba saliendo a flote. Sí, amiga, muy amiga todo ese grupo de Borges, entonces era como, bueno, ese grupo... Estaba entre Victoria Ocampo, Borges y Bioy Casares y tenía que ella, como mujer, tratar de destacarse entre esas 3 figuras que ya eran muy famosas. Sí, total. Además se llevaban casi 15 años Victoria y Silvina. Sí. Vos tenías el nombre completo, ¿no? Sí, Silvina Inocencia María Ocampo de Bioy, cuando se casó, ¿no? Nació en Buenos Aires el 21 de julio de 1903. Por eso la trajimos ahora, porque estaría cumpliendo 100 años. 120 años. 120, no puedo creer. 120 años, hermosa. Bueno, mis matemáticas... Las matemáticas no son de este programa. Este programa no se lleva de matemáticas. Bueno, Ocampo también colabora con Jorge Luis Borges en muchos libros, sobre todo en una antología de literatura fantástica y una antología poética argentina también. Colabora en eso, digo, Borges le leía muchos cuentos y Borges también le gustaba mucho Silvino Ocampo. Y la recomendaba mucho, no es que la ninguneaban, digamos, porque podría ser también una opción, ¿no? Sí, total. Yo tengo algo, Mariana Enríquez, que acabamos de nombrar hace un ratito, escribió un libro que se llama La hermana menor, que es un perfil sobre Silvino Ocampo. Ella dice perfil porque no considera que sea una biografía, porque la biografía es medio como algo de la totalidad, bueno. Y ella, en una entrevista hablando de este libro, o de Silvino Ocampo en realidad, dice: era un ser rarísimo y con una literatura que no se parece a nadie. Muchos dicen, es Borges con falda. Es rarísimo, ¿viste? No. Y ahí ella dice, para mí es más interesante que Borges, porque tiene pasión, tiene amor. Sí, total. Borges es muy cerebral y Silvina nunca deja de ser argentina. Qué lindo es eso. Puede inventar el mundo más fantástico y siempre es argentina. Y la oreja que tenía para el lenguaje común es extraordinaria. Total. Y después agrega un par de cosas, porque esto de pensar que Silvina, como no podía estar en el centro, porque tenía todas estas figuras, se corría para los costados, ¿viste? Le dicen, bueno, ¿crees que ella eligió correrse del centro, quedarse un poco al margen, volverse excéntrica?
y Mariana Enríquez dice, yo no creo que haya elegido correrse del centro. Lo que a ella le gustaba era diferente. Si ves, por ejemplo, el Borges de Bioy, el Borges es el libro donde aparecen más las cartas o los diarios de Bioy Casares y aparece mucho qué decía de Borges. Silvina siempre aparece defendiendo a escritores más experimentales, más vanguardistas. Sus amigos además eran Manuel Puig, Mujica Lainez, Edgardo Korandinsky, hombres gays. Creo que había algo con su sexualidad que era bastante ambigua. También tenía amigos más jóvenes. Entonces no es que haya elegido correrse del centro, sino que eso la ponía en una posición que no era central, porque la gente de la que se rodeaba era gente que no estaba en una posición central. Quiero decir, sus amistades eran excéntricas en el sentido de estar fuera del centro. Borges vio y decía siempre que él no sabía qué influencias podía tener Silvina. Sentía que ella se había influenciado a sí misma. Y es así. No se parecía a nadie. Le gustaba Clarice Lispector, Juna Barnes. Y cuando ella trata, en su segundo libro, de acercarse un poco a lo que hacía Borges, el cuento como más perfecto, el lenguaje pulido, le sale un libro que está un poquito muerto, dice Mariana Enríquez. Pero esto también, no es que no quería estar en el centro, simplemente se relacionaba más con lo que se considera algo que esté más a los márgenes. Exacto, para mí que hay algo de que si un escritor fuerza estar en los márgenes no va a salir bien, digamos. No. Me parece que tenía esa forma fantasiosa en el pensar, digamos. Hay algo de esa fantasía que está media corridita de la realidad y a veces bastante corridita, pero que uno entra en ese juego del lenguaje que ella tiene, que es muy lindo. En una entrevista le pregunta sobre la metamorfosis, que es algo que sucede mucho en su escritura. Uno de los temas favoritos en tu obra es el de la metamorfosis. Sí, siempre me fascinaron, dice. He leído muchas veces el libro de Ovidio sobre la metamorfosis. ¿No te parece maravilloso que una cosa cambie y se transforme en otra? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, es que es verdad, es maravilloso sí, que una cosa cambie y se transforme en otra. Yo acepto esos cambios, hay gente que los rechaza, yo no. Me gusta ver cómo una cosa se hace otra, tiene algo de monstruoso y de mágico. Además, en la vida todos nos metamorfoseamos. Qué palabra horrible, dice Clara. Tienes ¿no? razón, Sí. es rara, metamorfoseamos. Sí. Cambian nuestras caras, nuestros sentimientos. Es verdad, uno cómo piensa cómo va cambiando la cara de uno, el cuerpo, todo, digo, y uno está en metamorfosis constante, pero no lo acepta. En Mar del Plata, hace años, hice una escritura de arena muy hermosa. Esto es muy lindo. Una escultura. Una escultura, sí. Perdón, dije escritura. En Mar del Plata hace años hice una escultura de arena muy hermosa. Era una mujer de un estilo clásico. Me enamoré de esa escultura. Sabía que el agua la iba a destruir en unas horas. Hubiera querido preservarla. Me gustaba tanto ver cómo la luz la transformaba. Era dorada por la mañana, casi blanca al mediodía, rosada al atardecer. Escribí un poema sobre ella para que no desapareciera del todo. Pero no lo he publicado porque van a decir que el tema de la arena lo copié de Borges. Era él muy amigo mío y escribió tanto sobre cosas de arena, pero mi poesía era anterior. ¿Te gusta que la gente cambie? Le pregunta. Esta pregunta también es muy interesante. A veces, eso es terrible. Es como, es verdad que cuando contesta hace las cosas más inquietantes también, digamos. Claro. Porque digo esto, que ella diga, a veces me gusta que cambien. Eso es terrible, que la gente cambie es terrible. Digamos, también, porque es verdad que pasa algo con eso. Los seres que uno quiere son divinos cuando te aman, pero se convierten en monstruos cuando te dejan de querer y sin embargo no podés prescindir de ellos. Hubo mañanas en que me despertaba y pensando en la persona que quería en ese momento me preguntaba, pero ¿por qué tengo que seguir viviendo? ¿Por qué? Son días en que uno no tiene fuerzas para nada. Son solo para llorar. Cuando me he enamorado, me he entregado por completo. He sido sincera y he esperado que los otros también lo fueran conmigo. Pero los otros nunca son sinceros, nunca terminás de conquistarlos. Siempre se reservan algo que uno no imaginaba. Y acá dice, desde chica yo era muy imaginativa y me ilusionaba con las cosas y las personas. Hacía planes y después nada era como yo había creído. Las desilusiones me gustaban y me gustan. Eso, Esto terminá es y muy te quiero lindo. decir algo. Sí. Las desilusiones me gustaban y me gustan porque cuando algo resulta distinto, aun cuando se trate de una decepción, siento que me sumerjo en un mundo desconocido. La desilusión tiene eso de excitante, lo imprevisto.
No puede ser, o sea, esto, que alguien encuentre a la desilusión algo bueno, por Algo decirlo de bueno, alguna manera. claro, es eso de lo imprevisto, de que yo esperaba una cosa, me desilusionó lo que sucedió, pero está buenísimo porque eso cambió. Eso implica un cambio de lo que uno imagina del mundo, digamos. Sí, hermoso. Total. Me encanta. El poema sobre la escultura de arena, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se publicó después. Sí, pero búsquenlo, o sea, Silvina Ocampo, escultura de arena, y aparece, ahora no me acuerdo el título, yo lo leí hoy, es hermoso. Sí. Le agrega cosas que ahí por lo menos no relata, pero está buenísimo como te cuenta. Incluso sentís cómo va pasando la metamorfosis cuando va haciendo la escultura. Bueno, la escultura en un momento parece algo, después empieza a aparecer otra cosa y después cuando sabe que se va a destruir se convierte en otra cosa. Está buenísimo. A mí me dieron ganas de experimentarlo incluso, de decir, quiero ir a la arena a hacer una escultura y que pase a eso, ¿viste? Como que... se dedicó toda su vida también a pintar, no solo a escribir. Sí. Y quería traerlo, pero también para hacer un poco de vínculo con lo que hablábamos hoy de las dependencias. Dice, de chica quería trabajar para esto, mira. De chica quería trabajar para parecerme a los pobres. Sí. De grande trabajé mucho porque quería ser pintora. Yo creía que todos pintaban mejor que yo. Después me di cuenta de que muchos de esos que yo creía grandes pintores pintaban peor que yo. En París estudié con De Chirico. Él me dijo que nunca sería una buena pintora, pero pinté y dibujé mucho. En San Isidro hice retratos de toda la gente que vivía en el Bajo, de los pobres, de los guardabarreras, de los lincheras. Me había hecho amiga de todos ellos, los saludaba, los besaba. A mi familia le parecía muy mal que yo tuviera esas amistades. Tenían miedo de que robaran algo, de que me contagiaran una enfermedad, de que hicieran quién sabe qué cosa. Una vez alguien de los míos me dijo, no podés tener ese trato con esta gente, así nunca vas a lograr que te respeten. Y yo le respondí, yo no quiero que me respeten, yo quiero que me quieran. Hermoso. Sí, más allá de hablar de su pintura, digamos, o de esto de algunos le decían que pintaba mal, o su propio maestro dijo, no pintas bien. ¿Cómo Silvina era de su familia la única que tuvo contacto o que intentaba tener contacto con alguien que no sea de su clase social, digamos? Sí, tenía una fascinación también por eso. Había en muchas cosas, en muchas entrevistas ella habla de la sinceridad también que encontraba en la condición de la pobreza, digamos. De la sinceridad de la gente, digamos, que no lo encontraba en su clase social, digamos. Y esto, ¿no? No quiero que me respete, quiero que me quieran. Y después también aparece esto que cómo va y se trata con quienes trabajaban en sus casas, quien limpiaba la casa, quien ordenaba la casa. Nada, en algunas entrevistas que leí había como también esa romantización de la pobreza por ella, digamos, de que era un lugar, incluso algunos comentarios te incomodan, te hacen como un poco de, bueno, qué bajón lo que está diciendo. Pero bueno, también esa búsqueda, y también después recupero lo que decía Mariana Enríquez recién, que tenía un oído muy bueno para el habla popular, ¿no? Y que eso aparece en su escritura, que sale de poder tener ese contacto con otras clases sociales, ¿no? Sí, exactamente. Nada, me parecía bueno traer eso. Y después una cosa que agrego más, que la pintura ella siente que siempre volvía, porque era como la actividad de rezar. Como decir que es algo sagrado a lo que uno vuelve todo el tiempo. Entonces ella volvía a la pintura para eso también. Sí, después va a decir algo parecido sobre la escritura también, que como que la ayuda, no me acuerdo qué. Bueno, escribió, no solo escribió cuentos, escribió poesía, escribió novelas. Las novelas se publicaron, si yo no recuerdo mal, la mayoría post-mortem. Se publicó, tiene una obra inmensa. Yo fui comprando varios libros de su obra, tiene una obra inmensa. La publicó creo que Editorial Lumen, ahora no me acuerdo cuál. Escribió mucho cuento infantil también. Yo tengo varios de los cuentos infantiles, son muy lindos. Mirá. Y también medios perturbadores para la infancia. Yo no sé si se los leería a mi hijo, pero porque tienen algo de ahí como un toquecito entre lo infantil y lo perturbador, ¿no? Y en una entrevista le preguntan, en muchos de tus cuentos se tiene la impresión de escuchar el tono de voz de una chica de 10 años. ¿Por qué? Y sucede en muchos de sus cuentos, en muchos. Parece que está hablando de una niña. O tiene la mirada de los niños muy depositada en la narración. La nena todavía vibra en mí, dice. Sigo siendo una nena. Algunas personas dicen que los chicos no sufren. Quizás ahora no, pero sí sufrían cuando yo era chica.
tenían que esconder lo que sentían. Un chico sensible se sentía inseguro porque todo estaba lleno de prohibiciones, porque en todas partes había trampas y uno siempre estaba expuesto al ridículo. Y le pregunta de vuelta, tu personalidad y tu obra son poco convencionales. ¿Sufriste la severidad de ese medio? Mirá, a Victoria le gustaba pelearse. Yo, en cambio, hice desde chica todas las cosas que me prohibían. Las más prohibidas y hasta las que no me habían prohibido porque no se les ocurría que una nena como yo pudiera hacerlas. Además, había cosas que ellos ni siquiera sabían que existían. Hice de todo a escondidas. A mí me gustaba esconderme. ¿Le contaban cuentos de niña? Y esto es muy bueno. Sí, pero yo los corregía. Me encanta. Primero, realmente, claro, es como que escuchaba el cuento y iba corrigiendo lo que a ella le parecía que tenía que ser. Me contabas cuentos en verso, pero eran cuentos muy mal hechos. Entonces yo los corregía quitándoles esto o aquello. Yo ya sentía la armonía que tenía que haber en un cuento, la buscaba, interviniendo en el relato y corrigiéndolo. Que me parece un ejercicio hermoso para hacer, ¿no? Sí, total. Y llegar a hacer cosas que ni siquiera te habían prohibido porque no sabían que existía, me parece. No corro la línea más allá, la corro muchísimo más allá. ¿Querés que escuchemos de vuelta a Silvino Campo? Sí, claro. Injusticia, ya que la enfermedad puede matar, la infección o la herida en un momento. ¿Por qué no me mata el sufrimiento, ya que viviendo muero sin cesar? Dentro del corazón, al escuchar los golpes de la sangre como el viento, siento que la esperanza vanamente, mintiéndome, me hace resucitar. Y acabamos de escuchar nuevamente a la invitada del día de hoy, a Silvino Campo. Yo tengo algo en una entrevista, algo quería decir antes de esto, que alguna de las cosas que estamos leyendo es una entrevista que le hizo María Moreno, que está una parte, por lo menos ahí en página 12, la pueden buscar, pero búsquenla no solo por la entrevista, sino por cómo al principio María Moreno nos pone en contexto de cómo llegó a esa entrevista y la relación que tenían ellas dos. Incluso te cuenta un par de momentos ahí de tensión que hubo entre ellas, de enamoramiento, de una cuestión ahí hermoso, muy particular, que también te predispone de otra manera en la entrevista, porque vos cuando ya tenés ese contexto, empezás a leer la entrevista y empezás a notar ahí como una tensión entre ellas dos, que está buenísimo. Cuando las preguntas no le gustan, o cuando las preguntas le hacen gracia, o cuando... y además no hay muchas entrevistas de Silvino Campo, así que nada, muy recomendable. En esta entrevista, en cambio, la entrevista Mempo Giardinelli, y habla un poco de cómo escribe. Y le dice, ¿cómo ha trabajado usted, Silvina? ¿Por horas, por páginas, por puras ganas? Eso depende del temperamento. A veces tengo necesidad de escribir tan rápidamente que no tengo ni tiempo de alcanzar un papel y un lápiz. Yo tomo un papel, me lo pongo sobre las rodillas y escribo. Escribo a veces solo palabras que luego voy a poner en un cuento, en lo que vaya a escribir. Pero, ¿sabés? Yo creo que no se puede describir ningún hacer literario. Es imposible describir una relación muy nítida de cómo uno ha trabajado y de cómo se trabaja. Y le pregunta, ¿manuscribe? No, lo que digo es que siempre hago una primera versión a mano y después dicto. El dictado me ha funcionado muy bien. Me gusta dictar porque repito lo que he escrito y vuelvo a oír. Y entonces al oírlo veo si hay algo tremendo en lo que escribo. ¿Usted cree en el sonido, en la musicalidad de un cuento? Mucho. Es en lo que más creo. Creo que el cuento es música. Todo es música. Y después le pregunta por último, ¿usted, por ejemplo, antes de escribir un cuento, se lo relata primero a sí misma? ¿Hay, digamos, alguna oralidad previa? Y ella dice, algunas veces sí. Cuando son buenos cuentos, sí. Por ejemplo, el automóvil lo imaginé primero y me lo conté. Lo imaginé todo antes de escribirlo. Primero debí saber todo lo que iba a pasar. En general soy fiel a la imaginación. Pero ocurre en ocasiones que me desvío, que me pierdo en ciertos detalles, porque me encantan los detalles. Y aunque sea totalmente distinto de la idea previa, si el detalle me parece que es atractivo, lo pongo igual. Eso es importantísimo. A mí me encantan los detalles. Son importantes en la vida, ¿no le parece? Nada, me parece esto, el prestar atención a los detalles, pero también esto de contárselo a sí misma. Se cuenta el cuento, se cuenta el cuento, se cuenta el cuento, y en un momento lo baja al manuscrito y después lo dicta, para poder volverlo a escuchar. ¿No? Y además es de las primeras veces que, por lo menos yo recuerdo que hemos hecho el programa, que algunas de las personas que escriben nos comentan que dictan. O sea, que hay alguien que escribe, ¿no? Más allá de, Borges cuando estaba ciego, ¿no? Pero
pero que del proceso de su escritura aparece el dictado. De todas maneras, ella dice que nadie puede explicar muy bien cómo escribe, ¿viste? Al principio dice... Sí. Un poco eso. Sí. Casi me muero. Voy a agarrar algunas cositas también de la entrevista que le hace Mempo. Le pregunta en un momento si cree que existe alguna técnica para el cuento. Entonces ella le dice, yo creo que sí, vos también, le dice, y bueno, creo que hay una preceptiva mínima, pero el dominio técnico, si lo hay, no garantiza un cuento, ¿no? Le dice Mempo. Y dice, claro, eso no lo garantiza nada, pero fíjate que si se parte de una idea de cómo hay que hacer un cuento, me parece que el cuento sale mejor. Siempre es mejor hacer algo si se sabe hacerlo, ¿no? Yo creo que uno, cuando va a escribir un cuento, debe hablar primero con su imaginación. Uno debe preguntarse primero qué hay, qué tiene ahí. La imaginación siempre nos relata algo. Y entonces uno verá cómo lo relata, desde qué punto de vista. Pero es muy difícil explicar esto. Es re interesante la parte de la imaginación que le surge. Y después hay algo que... Hay un tema que ella no toca nunca, que es el tema de la política, ¿no? Sí, total. Pero había algo que en esta entrevista que vos nombrabas de María Moreno, le pregunta sobre el voto femenino, ¿no? Sí, ahí recordemos que Victoria Ocampo, la hermana, sí fue como... Por lo menos tuvo más posición o era más clara su posición feminista, pero también antiperonista, por ejemplo. Sí. Entonces tampoco estaba tan de acuerdo cuando se logró el voto femenino. O sea, que era como, sí, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no, porque lo está haciendo el peronismo. Siempre fue como más clara cuál era su posición, ¿no? Porque después va a hablar un poco de eso, creo, en lo que vas a compartir ahora. Sí, es como a mí lo que me interesó de esta parte es que ella dice pero no dice todo el tiempo y que me parece que es un mecanismo que también ella utiliza en su forma de relato, ¿no? Le pregunta a María Moreno, cuando se otorgó el voto a la mujer en la Argentina, ¿qué actitud tomó? Confieso que no me acuerdo, me pareció tan natural, tan evidente, tan justo, que no juzgué que requiera una actitud especial. Su hermana Victoria, por ejemplo, hizo polémicas declaraciones. Es que yo estaba en un claustro. ¿En uno verdadero o imaginario? Le pregunta María Moreno. ¿En uno verdadero? ¿En cuál? Le dice. No sé, estuve en tantos. ¿Cómo incide la política en su vida? Como la peor y la más atormentadora de las materias de estudio. ¿Cuál es su opinión sobre las feministas? Mi opinión es un aplauso que me hace doler las manos. ¿Un aplauso que le molesta dispensar? Le pregunta. ¿Por qué no se va al diablo? Le contesta, ¿no? Me parece súper interesante cómo hay esa tensión de la que hablábamos, sí, por la cual recomendamos además picante, María Moreno, picante también, sí, ¿no? Como, no bueno, frenó, no ¿te frenó. molesta hacer ese aplauso a las feministas? Sí, y sí. se pica ahí. Sí. No frenó, y la otra manda al diablo, que me encanta también, porque tampoco, no sé, ninguna alargó su convicción. Ni la de María Moreno de seguir preguntando e indagar como entrevistadora, como gran entrevistadora, ni ella su convicción de no decir nada sobre la situación, de no tomar partido en algún punto. De todas maneras, sobre las feministas dice eso, bueno, es un aplauso que me duele dar, digamos, que me duelen las palmas de dar. Entonces hay como un entusiasmo, pero al mismo tiempo pero le molesta. Pero algo le molesta, claro. Entonces nunca terminás de... Exacto. Todo el tiempo está en un lugar de ambiguo. Y eso también sucede en los cuentos, que uno no sabe dónde está parado y hacia dónde va a avanzar esa situación del relato. Bueno, hablando de esta ambigüedad, en un momento le dice en una de las entrevistas le dicen algo sobre la seducción. Y ella dice, la seducción viene con la práctica. La gente me dice que soy seductora y no confío. Uno no puede confiar demasiado en nada ni en nadie. Ya te lo dije cuando hablé del amor. El sexo es distinto. A mí siempre me interesó el sexo y el amor. Cuando tenía 20 años me decía, ay, cuando tendré 40 o 50 para no enamorarme más, para no desear más a nadie, para vivir tranquila, sin preocupaciones, sin celos, sin angustia, sin ansiedad. Llegué a los 40, a los 50, y seguí enamorándome y deseando a la gente hermosa. Es terrible. Ahora el sexo me resulta tan interesante como cuando era chica y acababa de descubrirlo. A mí me importó siempre, ahora también,
¿Cómo puede dejar de importar? Es una condena y un placer. Aparece de vuelta esto, el sexo es una condena y un placer, otra vez como la ambigüedad. Sí. Bueno, la condena duele, es un bajón, pero el placer es hermoso y es como bueno. Y también la seducción, ¿no? Como esto, ella no cree que cuando le dicen que es seductora y que la seducción viene con la práctica, pero la seducción también un poco tiene a veces eso, ¿no? Como bueno, un poquito te muestro, un poquito no, un poquito esto. Me parece que también ahí aparece la situación. Y esto de... Pensé que cuando llegue más grande no quiero enamorarme ya más. está. Y me sigo enamorando de la gente hermosa, dice. Sí, ¿no? Como bueno, me sigo enamorando y ya está. Sí, divino. Hermoso, maravilloso. Divino. Bueno, para ir terminando, voy a decir solo una cosita más acerca del humor. Me quedé leyendo otra cosa y ¿Se te fue? No. Pensé que te habías ido. ¿Podría ser que ese humorismo exista para usted sola? Le pregunta sobre el humor en sus textos, que para mí tiene un montón. Dice, creo que algunos cuentos míos gustaron por su humorismo. A lo mejor este es un poco especial y porque no pueden catalogarlo ni compararlo con otros. Porque dice que los críticos... acá dice, los críticos lo olvidan. Porque dicen que los críticos nunca entendieron el humor de Silvina Ocampo en sus cuentos, ¿no? Pepe Bianco me dijo ayer, éramos 5 o 6 personas, nos reíamos mucho leyendo algunos de tus cuentos. ¿Pero les gustó? Le pregunta a ella. ¿Pero les gustó? Le pregunté. Bianco se impacientó. ¿Pero qué más querés? ¿No? ¿Y le gustó que le dijeran eso? Le pregunta el entrevistador. Me encantó. Si me hubieran dicho lloramos leyendo alguno de tus cuentos, no me hubieran gustado. Claro. No me hubiera gustado. Nada, no mucho más. Bueno, nos quedan algunas cosas. A mí me quedaron algunas cosas. Me quedan un afuera. montón. Yo tengo un montón de páginas, pero bueno, hay que cerrar el programa. bloque. Lean a Silvina Ocampo que... Sí, busquen todo lo que puedan. Y vemos si podemos conseguir el documental de Lucrecia Martel. Sí, y se hizo una película también sobre uno de sus cuentos que se llama Cornelia frente al espejo. Se hizo una película ya hace varios años. No sé si se conseguirá en internet, pero pueden ponerse a buscarla. Bien. Y si la consiguen, mándenla por mensaje. Por WeTransfer. Sí. Ahí están las recomendaciones erróneas. Y nos vamos a ir con un pequeño poema de Silvina Ocampo que se llama Imitaciones y dice... Nunca el zorzal cantó su canto definitivo porque canta el canto de los otros pájaros. Él no lo sabe y cree que inventa siempre la misma melodía, que otro pájaro siempre imita, que otro pájaro siempre imita. Para que salga la más linda del radio, te digo uno de mis poemas. Bueno, dale. La oveja salió a pasear sin un sombrero, pero el pájaro le gritaba y el oso en un sendero. Que todos los animales del bosque no durmiendo, menos la oveja, paseando y con su abeja. Y no pudo resistir y llegó a la granja por fin. ¿Ya está? Muy bien, hermoso. Mándalo. Falta una cosa. Ah. Y con el cielo azul, la oveja se quedó acostada mirando el cielo azul con el sol amarillo sin darse prisa a la hora de comer. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 77 de Gestos Erróneos. No se habla, me olvidé cómo se hablaba. El bloque final de este programa. Donde hablamos de varias cosas, mandamos saludos, pero primero que nada tengo que hacerte una pregunta, querido
Facundo Di Paola, que es, voy a cambiar la pregunta, Sí. ¿qué escuchamos y por qué? Muy bien. Bueno, escuchamos un poema que inventó Danilo, mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo inventó? Porque, bueno, en realidad lo inventó porque estaba él durmiendo la siesta, yo estaba leyendo entrevistas de Silvino Campo y cuando se despierta, así se despertó como muy arriba y me dice, ¿qué estás haciendo vos, papá? Vamos a levantarnos. Y bueno, yo estaba leyendo para el programa de radio y ahí por eso dice lo del programa de radio. ¿Querés que te haga...? ¿Cómo Sí, dice dijo, al para el principio? mejor programa, para el mejor radio, es mi poema. Eso, este poema. Y empieza a improvisar ese poema y la verdad que me pareció lindo traerlo. Hay varias cosas ahí, digamos, es una sentimental. Sí, total. Obviamente. Pero a su vez hay algo de que tiene una estructura del poema y una cadencia del poema que también es muy linda, digamos. Es como que hay algo de lo sonoro, de pequeñas rimas que aparecen en el poema. Es otro de los juegos que hacemos con Danilo, es inventar rimas continuamente. Entonces vamos inventando rimas por la vida. Y otro juego que hacemos es inventar historias. Jugamos a inventar historias, yo hago una parte, él hace otra, yo hago otra, y vamos inventando historias. Entonces tiene como una cosa. Y también leemos poesía y leemos un montón de cosas. Pero me parecía lindo traer esta versión que nos pueden otorgar nuestra infancia de su lectura de la poesía y de los poemas. Así que nada, se los comenté a ustedes. Ustedes me dijeron, sí, vamos, estaban así re contentos, lo cual me dio también mucha alegría. Así que ahora le mandamos un saludo a toda la familia de Danilo que está escuchando. Y ya me llegaron algunos mensajes sobre eso. Nada, lo traje también para invitar a la gente a que, pensábamos hoy acá con los compañeros, a invitar a la gente a que sus hijos, sus hijas, nos manden sus poemas también, ¿no? Abrir este espacio para que las infancias nos manden sus poemas y su lectura de la vida a través de los poemas, porque, como reivindicamos nosotros, ¿por qué hacemos un programa de poesía? Porque nos interesa ver cómo la poesía nos manifiesta una forma de ver la vida, ¿no? Una forma de pensar la vida, de verla, de intuirla de alguna manera. Y bueno, nada, las infancias tienen su forma de intuición de la vida o de juego con las palabras o de lo que sea. Y bueno, de alguna forma es una invitación a que suceda eso en nuestros oyentes. Visión que a veces es corrida por el adultocentrismo, entonces está bueno también en ese sentido. Pueden ser poemas improvisados, como el de Danilo, pueden ser que escriban el poema, pueden que lean un poema o algo que les guste de alguien que estén leyendo. Exacto, y nos lo mandan. Y lo mandan como audio. Incluso pueden, que a mí me parecía que era un detalle, fue una discusión, che, lo sacamos o no, pero me gustaba mucho que en el audio en un momento vos le decías, muy bien, ¿listo? No, todavía no terminé. Y sigue. Incluso como eso era lindo, ¿no? Como, bueno, no, todavía no terminé, voy a seguir improvisando. Sí. Y después termina. Dice, bueno, y ahí sí ya terminó. Sí. Eso me parecía muy, muy lindo también, ¿no? Como, bueno, papá, déjame, yo sigo, que voy a seguir. Así que esperamos también. Pedimos cartas, pedimos audios, pedimos cosas. Vamos a pedir porque es la hora de... es la hora de que nosotros exigimos... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que exigimos? Exigimos belleza. Sí, total. Porque sabemos belleza. Que nuestros oyentes nos pueden dar belleza. Así que nada, tanto las infancias que nos escuchan como los adultos que nos escuchan nos pueden dar belleza. Y voy a aprovechar este momento para mandarle un beso grande a Danilo que nos está escuchando y agradecerle este poema hermoso que nos dejó para que pasemos acá. Así que bueno, manden poemas de sus niñes que van a ser hermosamente recibidos en este programa y se pueden escuchar después toda la vida. Danilo, te queremos mucho en este programa, así que gracias por ese poema. Bueno, tenemos más saludos, ¿no? Vamos a los saludos. Voy a empezar saludando a Ediciones del Chapalefú. En el mes de su 27º aniversario, que es julio,
Ya que la editorial nació en julio de 1996. Ya se nos pasó, estamos en agosto, pero me había olvidado. Que Disimulá, no pasa sí, nada. Sí. Vos seguí adelante. Y como es sabido, se mantiene legalmente registrada en la Cámara Argentina del Libro. A partir de ese momento, Ediciones del Chapalefú ha publicado algo más de 3 decenas de libros de autores de la ciudad y de la región. También ofrece el servicio de corrección gramatical y de estilo y de asesoramiento editorial en general por consultas. Comunicarse a nestordipaola@gmail.com. Así que si quieren cualquiera de esos servicios dados por el querido Néstor Di Paola, se comunican ahí a Edición en Chapalefú. Le mandamos un gran saludo también al Dani y a Tati. Al Dani lo vi hace un ratito. Que llevan adelante La Bullanga, que es la librería del barrio La Estación, que bajo los tilos de la Avenida Colón encontrás los mejores libros de editoriales independientes, además de talleres y actividades culturales que se llevan junto y en conjunto a la Biblioteca Salceda. Para saber cualquiera de las novedades, reingresos de libros, las actividades que se llevan tanto en la librería como en la Biblioteca Salceda, pueden seguir las redes que son labullanga.librería. Y además hay promociones con la cuenta de DNI, promociones con diferentes tarjetas. Y además nosotros tenemos una palabra clave, vos vas, la decís y te dan un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Metamorfosis. Exactamente, porque a Silvino Campo le gustaban las metamorfosis, le gustaban cómo las cosas se iban modificando, la belleza y la monstruosidad de eso. Así que van a La Bullanga, dicen la palabra metamorfosis y tienen un 10% de descuento en su compra. ¿Algún saludo más? Sí. Yo voy a mandarle un gran saludo a Renata, una niña que ya nos acaba de mandar el primer poema para que le vamos a decir que lo vamos a pasar en el próximo programa, así que esté atenta al próximo programa. Le vamos a pasar su poema porque no lo pudimos escuchar porque estamos acá en vivo en este momento. Así que le mandamos un saludo grande a Renata y un agradecimiento. Y nos mandó un poema propio y después dice que va a leer alguno también. Así que bueno, hermoso, que ya empiecen a llegar los poemas de... Ya es un éxito esta sección, sí, creada hace 8 minutos. Total, una belleza. ¿A quién más? A María, la uruguaya... La uruguaya. La uruguaya, hermana mía. Hermana mía. Cada vez hablas peor, Dipa. Estás perdiendo la manera de conectarse. Sí. María, la uruguaya, hermana mía, pero hice una rima, chicos. Ya está, muy bien. Lo escuché a Dani, lo dice, hermoso, lee. Me encantó porque creyó que lo estaba leyendo. Es su tía y no sabe que su sobrino no lee. Así que se lo quería decir a la tía María. A María Elvira, que dice, maravilloso, me encantó la propuesta, abrazo a Danilo, que estuvo hermoso, estamos emocionados de escucharlo. Tía abuela de Danilo, lo tengo que decir. Es furor esta sección, yo creo que van a empezar a llegar poemas, esperamos que lleguen poemas. Llegó un mensaje hace un segundo al Instagram de Gestos Erróneos. Carolina Moreira dice, precioso el programa de hoy, gracias por regalarnos un momento con nosotros mismos. Qué lindo, gracias, Caro. Así que un gran abrazo para ella. ¿Algo más? ¿Algún saludo más? ¿Gabriel? Gaby no habla, ¿cierto? Bueno, a ver... nos vamos yendo entonces. No. ¿No te crees? Sí, un saludo acá al compañero. A Maxi. Compañero del programa posterior que viene, que es Mi Mundo Redondo, y que trajo caña con ruda, porque ayer, 1 de agosto, el S. Porque ayer, odio los nombres, odio no saber los nombres. Ayer 1 de agosto, ahí está dejando la caña con ruda. Trajo en este caña momento, con ruda, no lo puedo creer. La apoya ahí sobre el escritorio. El 1 de agosto se toma caña con ruda porque empieza el año nuevo. No es el año nuevo de nada, está inventando, boludo. Ya está en cualquiera, boludo. ¿Querés que vayamos cerrando tu programa mejor? Nos vamos. ¿Quiénes hicieron este programa, Palito? Pues yo no me acuerdo quiénes hicieron este programa. Ay, Dios. Qué lindo la vida. Este año nuevo. No, cada vez estamos desbarrancando peor. Este programa fue llevado adelante por Facundo Di Paola. Mi nombre es Darío Ledesma. La operación técnica y selección musical fue llevada adelante por Gabriel César. Nos vamos, como siempre, escuchando un poema de la invitada del día de hoy, Silvina Ocampo. Ay, Dios. La metamorfosis.
Entré por el portón del jardín silencioso. Elevaban los árboles su mole gigantesca y morían las rosas de un cielo tenebroso. Pensé, antes que amanezca, conoceré por fin la múltiple verdad. Me esconderé en la sombra de este antiguo follaje y hallaré claramente aquí en la oscuridad, sin que nadie me ataje, la llave del secreto que hace mi desventura. Me detuve un instante. Como un crimen sentía mi imperiosa desdicha, mi curiosidad pura, lejos del albo día. Me aproximé a la casa. No se oían mis pasos sobre las rumorosas piedritas del camino. Me acerqué a tu ventana a contemplar los lazos que tramaba el destino. Sobre vidrios helados apoyé mi cabeza y vi en la luz eléctrica de la pieza encendida lo que yo había en sueños visto con mi tristeza. Cambió toda mi vida. Fui la sombra, el obstáculo, fui un abismo infinito donde el perfume pérfido del jazmín se elevaba. En un furioso mar fui el no escuchado grito de un hombre que me amaba. Fui veneno y cuchillo, lepra en una mejilla, fui el ladrido del perro en mi desolación, la muerte numerosa y en su lejana orilla fui solo un corazón. Quise golpear el vidrio, mas no pude, mi mano se había transformado en manojo de plumas. Quise golpear el vidrio con mi cuerpo lejano y huyó como las brumas. No me conoció el perro y en la oscuridad lila eran nuevos los húmedos perfumes del rocío. Y sobre las corolas de las flores en fila brillaban como un río. ¿Quién vive en esta casa? He muerto cuántas veces. ¿Cómo será mi sombra? Oh amor, ¿qué es lo que soy? Ave, piedra o araña, uno de los cipreses o nada tal vez soy. La verdad es mentira, la mentira es lo cierto. Morir es transformarse en lo que no se espera. Oh rayos de la luna, yo muero y aún no he muerto. Soy una enredadera. Y mi voz se mezcló a las voces heladas de la estatua y al hierro del oscuro portón y a las voces del banco de maderas gastadas que oyó mi corazón. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.